En este vídeo voy a hablar de varias cosas, sobre todo de cómo juega Mbappé, cómo se va a adaptar al Real Madrid, pero desde una perspectiva histórica, es decir, cómo ha jugado en el Mónaco, cómo ha jugado con Francia, cómo ha jugado en el PSG. ¿Por qué? Porque ha ido adaptando su posición eh, respecto a sus cualidades futbolísticas. Empezó como extremo derecho en el Mónaco, se fue adecuando más a la posición de delantero centro y acabó como extremo izquierdo tirando una diagonal hacia dentro del área. Y es cierto que esta temporada ha jugado más partidos de delantero centro que de extremo izquierdo, pero él siempre parte desde la banda izquierda y eso se va a demostrar a raíz que pase el vídeo con mapas de calor, cómo tira las diagonales, vamos a hacer análisis de jugadas y sobre todo vamos a hablar de cómo Mbappé se puede adaptar al Real Madrid, ¿no? Porque mucha gente está diciendo que Mbappé y Vinicius son incompatibles y a raíz del vídeo vamos a ver si realmente lo son o no. Lo mejor que podemos hacer para entender cómo juega Kylian Mbappé es retroceder atrás en el tiempo, ya que ha pasado por diversos ecosistemas futbolísticos y se ha sabido adaptar a todas las posiciones de ataque. Lo primero que vamos a hacer es ir a la etapa del Mónaco. No voy a coger clips del Mónaco Sub-19 ni del Mónaco B, porque Mbappé estaba muy adelantado a los jugadores de su edad. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a la temporada 16-17, donde Mbappé debutó como jugador profesional, y vamos a ver cómo jugaba, qué tipo de goles metía, cómo aportaba al equipo, etc. Según Transfermarkt, Mbappé jugó la mayoría de sus partidos como delantero centro, pero también hay que entender que estaba Falcao. Entonces, podríamos decir que jugaba en una posición de segundo delantero, pero también tenía varios partidos, jugando de extremo derecho y de extremo izquierdo. Como veis en el mapa de calor, pues se movió por todas las zonas. Y vais a ver que según pasemos de temporada, Mbappé se ha ido especializando o especificando más como un extremo izquierdo que tira una diagonal hacia el área para poder definir. No un extremo izquierdo tanto de jugar por banda, sino de ir internándose hacia el área para poder definir él sus propias jugadas, ya que hay muchos extremos que juegan muy lejos del área y lo que hacen es recortar hacia afuera para buscar centros, pero Mbappé normalmente busca esa diagonal para internarse en el área. Got themselves into some trouble there. Now Mbappe's away, bounding through towards goal this time, and Mbappe finds the back of the net. En la temporada 17-18, Mbappé se estableció como un extremo derecho. También hay que decir que estaba Neymar, que era un jugador que adquiría más importancia en la plantilla, y Cavani jugaba por el centro. Es verdad que Mbappé jugó varios partidos de delantero centro y alguno de extremo izquierdo, pero su posición inicial era la de extremo derecho. He seleccionado el partido de fase de grupos de 2017-2018 PSG contra Bayern, ya que creo que es una buena forma de medir la posición de Mbappé en un partido importante. Al final, un partido de temporada donde el PSG juegue contra el Clermont no es tan importante, ya que ahí no vas a utilizar tu plantilla inicial. Vale, entonces Mbappé adoptaba la posición de extremo derecho en los partidos importantes, mientras que Neymar estaba por la izquierda, aunque se internaba hacia adentro y a veces Cavani iba por la izquierda. Neymar y Cavani se intercambiaban la posición, mientras que Mbappé siempre era extremo derecho. ¿Qué pasa? Que Neymar se lesionaba mucho. Entonces, a veces Di María jugaba de extremo derecho y Mbappé jugaba o de delantero centro o de extremo izquierdo. Pero en los partidos importantes, Mbappé, si estaba Neymar, era extremo derecho. Entonces, la manera de defender que tenía el PSG cuando ya estaba basculado era esta, con Mbappé por la derecha para poder salir a la contra. Y Neymar el primero de todos, y era Cavani el que bajaba más a defender de los tres. Ahora vamos a hablar de uno de los momentos más importantes en la carrera de Kylian Mbappé. Vamos a hablar sobre su desempeño en el Mundial 2018. Mbappé en el Mundial 2018 jugó de extremo derecho, aunque muchas de sus posiciones se fueron intercambiando en las fases del partido. Como veis aquí, por ejemplo, estuvo jugando de 10, en muchas de las zonas de remate es Giroud el que se interna más en la derecha y es Mbappé el que se mete más al centro. Luego, a la hora de defender, Mbappé se quedaba muy a la derecha para poder tirar una diagonal
más centrada y poder correr más parte del campo, donde iba a sacar más ventaja. Incluso Griezmann defendía bastante más que él y eran Giroud y Mbappé los que se quedaban ahí para poder salir a la contra. Resulta algo bastante evidente, pero si tú te sitúas de manera diagonal a la portería a la que atacas, en las situaciones de defensa vas a tener más metros para recorrer. Y esto quiere decir que si eres un futbolista que en la carrera larga es muy rápido, vas a tener más ventaja sobre el rival. Por eso Mbappé se sitúa en esa posición derecha que acabo de mostrar. Y a día de hoy se sitúa en esta posición izquierda que ha adoptado a través de la evolución de su juego, donde ahora es extremo izquierdo que tira una diagonal hacia la portería. Si corres en línea recta vas a tener menos metros que recorrer, entonces vas a aprovechar menos tu velocidad. Esta no es la única ventaja que tiene correr en diagonal, sino que a la hora de conducir el balón vas a causar más incertidumbre en el defensa a la hora de correr en diagonal. ¿Por qué? Porque puede salir hacia los dos perfiles. Normalmente el defensa, el lateral, quien sea, te va a defender la portería, pero si te defiende la portería siempre puedes recortar hacia afuera para poner un centro o estar en una posición donde puedas buscar el 1 contra 1 y ya internarte en el área, como hizo Mbappé en este gol al Real Madrid. Mbappé en la actualidad está jugando de delantero centro y de extremo izquierdo. Pero bueno, ya veis en su mapa de calor cómo suele partir desde la izquierda para internarse en posiciones del área diagonales hacia la portería para poder definir. También a veces recorta hacia afuera para poder buscar el pase atrás, pero normalmente se mueve en estas dos posiciones. También muchas veces el lateral izquierdo, que es Nuno Mendes, sube por la banda y lo que hace Mbappé es meterse hacia el área a una posición donde él pueda rematar. Ahora os he puesto varios clips de Mbappé jugando con Francia en la 2021. ¿Por qué? Porque en esta temporada estaba Benzema. ¿Qué pasa con Benzema? Benzema es un delantero que le gustaba mucho ir a la izquierda. Esto hacía que con Francia Mbappé tuviera que recurrir muchas veces a posiciones interiores más cerca del gol y más lejos de la banda. ¿Por qué hago esto? Porque mucha gente dice que como Vinicius es extremo izquierdo y Mbappé es extremo izquierdo, no van a poder jugar en el Madrid los dos. Y esto es totalmente falso, porque como veis aquí, muchas veces Benzema tomaba la posición de extremo izquierdo, mientras que Mbappé tomaba posiciones interiores. Esto evidentemente te hace estar siempre más cerca del gol, porque cuanto más cerca estés de la portería, más probable es que metas gol. Ahora vamos a hacer justo lo contrario. Vamos a ver cómo jugaban Benzema y Vinicius juntos. Y es que muchas veces Benzema jugaba incluso más por la izquierda que Vinicius. Esto hace que Mbappé y Vinicius sean totalmente compatibles, ¿no? Porque si Benzema y Vinicius lo eran, ¿por qué no lo van a ser Mbappé y Vinicius? Pues como veis en muchas situaciones del partido, Benzema cogía la posición izquierda mientras que Vinicius estaba en una posición un poquito más interior y realizaban paredes para poder combinar, ¿no? Esto hacía que Rodrigo llegara por la derecha a una posición de remate. Extremo derecho Rodrigo y Mbappé en punta. Esto no quiere decir que Mbappé vaya a jugar de delantero centro en el Real Madrid, ya que como os he mostrado antes, Mbappé tiende a caer mucho a la izquierda. Y lo más seguro es que en los ataques del Real Madrid se junten estos dos jugadores, Mendy se quede atrás, aquí se quede Camavinga o Tchouaméni para cubrir, Bellingham entre como punta para rematar y Rodrigo entre por la derecha al segundo palo. Kroos se quedará en una situación así. Esto es lo que normalmente va a pasar y aquí Carvajal va a tener espacio para subir un poco. Y se queden estos tres. Mbappé va a tener una ventaja respecto a los demás delanteros del Real Madrid, ya que a él sí se le puede considerar un especialista en lanzamiento de penaltis, aunque ha fallado algún penalti importante, como en la Eurocopa contra Suiza, que hizo que Francia quedara eliminada. Es verdad que Rodrigo tira bien los penaltis, Vinicius últimamente los está metiendo, Joselu es un buen lanzador, pero evidentemente para mí el lanzador principal de penaltis del Real Madrid va a ser Mbappé. Esto va a hacer que por temporada meta de unos 6 a 9 goles más debido a los penaltis que va a lanzar. Bueno, os animo a dar un like, a compartir el vídeo, a suscribiros, porque estos vídeos tienen un gran trabajo de investigación y de análisis, y la verdad que cuesta compilar tanta información y tener que explicarla en tan solo 10 minutos. Así que si te ha gustado, no te pido más que te suscribas, que le des like, que lo compartas a algún amigo si es del Madrid o algo,
que le puede interesar. Y bueno, vamos a ver si Mbappé acaba en el Madrid, porque puede que no, nadie sabe, pero lo más normal es que acabe en el Real Madrid. Muchas gracias.